¿Por qué siempre te vas corriendo cuando termina el trabajo? Fernando Alcántara bloqueó la salida del vivero con su camioneta, mirando fijamente a Lucía Ramírez a través de la ventanilla bajada. Lucía se detuvo en seco, con las manos sucias de tierra y los ojos esquivando la mirada del patrón. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos la hacían parecer mayor. No me voy corriendo, don Fernando. Solo termino mi turno y me voy a casa. Mentira. Fernando bajó de la camioneta y se acercó. Todos los demás se quedan charlando, toman agua, descansan un rato. Tú sales disparada como si te persiguiera el diablo. Tengo cosas que hacer en casa. ¿Qué cosas? Lucía apretó los puños. Su voz salió más áspera de lo que quería. Con todo respeto, eso no es asunto suyo. Fernando había heredado la empresa de paisajismo hacía apenas 6 meses, cuando su padre murió de un infarto. 38 años, título universitario en administración y la sensación constante de que todos los empleados lo veían como el niño rico jugando a ser jefe. Pero había algo en Lucía que lo inquietaba desde el primer día. Mira, no te estoy acosando, es que se pasó la mano por el cabello. Eres buena trabajadora, la mejor que tengo, pero nunca hablas con nadie, nunca sonríes, y cuando te pregunto algo personal, te pones como fiera. Porque mi vida personal no tiene nada que ver con plantar flores. Claro que sí, un equipo que se conoce trabaja mejor. Yo no vine aquí a hacer amigos. El silencio se alargó entre ellos. Fernando notó que las manos de Lucía temblaban ligeramente. ¿Tienes problemas en casa?, preguntó más. Su Fernando no pudo sacarse de la cabeza la imagen que había visto la noche anterior. Había seguido a Lucía hasta una ocupación en las afueras de la ciudad, un laberinto de casas de lámina y madera, donde ella desapareció detrás de una puerta verde descascarada. Lo que más lo perturbó fue escuchar esa voz infantil gritando «¡Mamá!» desde adentro. «Buenos días, Lucía». La interceptó apenas llegó al vivero. «Buenos días, don Fernando. Necesito hablar contigo, en privado». El rostro de Lucía se endureció. «¿Si es sobre ayer?» «Sí, es sobre ayer». Fernando la condujo hacia su oficina improvisada, un contenedor adaptado entre los invernaderos. «Siéntate. Prefiero estar de pie». «Como quieras». Fernando abrió una carpeta vieja sobre el escritorio. «¿Conoces a alguien llamado Ramiro Ramírez?» Lucía se quedó inmóvil. Sus nudillos se pusieron blancos de apretar los puños. «No sé de qué me habla. Era albañil en la constructora de mi padre, hace como 10 años. Tuvo un accidente en una obra y después desapareció del radar». Fernando levantó la vista. «El hombre que vi ayer en tu casa es él, ¿verdad? Usted no vio nada ayer». «Lucía, no me tomes por idiota. Te seguí hasta la ocupación. Vi al hombre en la cama. Escuché a la niña. Y cuando llegué aquí, busqué en los archivos de papá. Ramiro Ramírez, 53 años, accidente laboral en el 2014. Lucía se dirigió hacia la puerta. «Si me va a correr, hágalo de una vez». «Espera». Fernando se interpuso. «No te voy a correr. Quiero entender qué pasó». «¿Para qué? Para sentirse mejor consigo mismo. Porque ese hombre trabajó para mi familia y ahora está enfermo en un lugar que no es digno ni para un perro». Las palabras golpearon a Lucía como cachetadas. Se volteó con los ojos brillantes de rabia. «Ah, sí. ¿Y dónde estaba su dignidad cuando don Vicente Morales lo mandó al hospital y después lo desapareció de la nómina? ¿Dónde estaba cuando mi papá se quedó sin trabajo, sin seguro, sin nada? ¿Tu papá?» Fernando sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Ramiro Ramírez es mi padre». La voz de Lucía temblaba. «Y sí, vivo con él en esa ocupación de mierda porque es lo único que podemos pagar». ¿Contento? Fernando se desplomó en la silla. Vicente Morales había sido socio de su padre hasta hace 5 años, cuando vendió sus acciones y se mudó a Miami. Un hombre que siempre le había dado mala espina, pero que su padre defendía como buen hombre de negocios. Yo no sabía nada de esto. Claro que no sabía. Los ricos nunca saben lo que pasa abajo. «Lucía, espera». Fernando se puso de pie. «Cuéntame qué pasó exactamente». «¿Para qué? ¿Va a resucitar a mi papá? ¿Va a devolverle las piernas que perdió cuando se cayó del andamio?» «¿Perdió las piernas?» Lucía se limpió los ojos con el dorso de la mano.
El andamio no estaba bien armado. Mi papá se cayó desde el tercer piso. Se rompió la columna. Los médicos dijeron que tal vez volvería a caminar, pero necesitaba operaciones, terapias, cosas caras. Su voz se quebró. Don Vicente le dijo que el seguro no cubría accidentes por negligencia del trabajador, que él había subido al andamio sin revisarlo. Mentiras. ¿Y mi papá? Su papá firmó los papeles que le puso don Vicente enfrente. Sin preguntar nada, Fernando sintió náuseas. Su padre, el hombre que siempre predicaba sobre la honestidad y el trabajo duro. Por eso trabajas aquí, para vengarte. Lucía lo miró con desprecio. Trabajo aquí porque necesito el dinero. Mi papá no puede trabajar, tengo una hija que mantener, y soy buena con las plantas. No todo en la vida es una telenovela, don Fernando. Una hija, Isabel, tiene 8 años. La voz que escuché ayer. Sí. Lucía se dirigió nuevamente hacia la puerta. Y si me va a correr por mentirle sobre mi apellido, hágalo ya. Pero no me venga con lágrimas de cocodrilo porque se sintió mal. Fernando la dejó irse. Se quedó solo en la oficina, mirando el expediente de Ramiro Ramírez. Un hombre cuya vida su familia había destruido sin siquiera darse cuenta. O tal vez sí se habían dado cuenta, y esa era la peor parte. Fernando llegó a la ocupación al atardecer con 2 bolsas del supermercado. El barrio parecía más hostil de noche, con perros flacos ladrando desde los techos y el olor a basura quemada flotando en el aire. Encontró la puerta verde y tocó. ¿Quién es? La voz de Lucía sonaba alerta. Soy Fernando. La puerta se abrió apenas una rendija. ¿Qué hace aquí? Traigo algunas cosas. Comida, medicinas. No queremos su caridad. No es caridad. Es... Fernando buscó las palabras. Es lo menos que puedo hacer. Lucía dudó un momento. Luego abrió la puerta completamente. La casa era peor de lo que Fernando había imaginado. 2 cuartos diminutos, paredes de lámina, piso de cemento agrietado. En una cama de hospital oxidada yacía Ramiro, más delgado y pálido que en sus recuerdos. Papá, es mi jefe. Ramiro volteó la cabeza con esfuerzo. Cuando reconoció a Fernando, sus ojos se llenaron de odio puro. «Lárgate de aquí, Alcántara». «Señor Ramírez, yo...» «Que te largues». Ramiro intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo gemir. «Tu familia ya nos hizo suficiente daño». «Papá, tranquilo». Lucía se acercó a calmarlo. «Se va a lastimar». Fernando dejó las bolsas en una mesa desvencijada. «Traje analgésicos y comida. Métete tu comida por el culo». Ramiro respiraba con dificultad. «Vicente Morales y tu papá me dejaron tirado como a un perro, y ahora vienes con regalitos como si eso arreglara algo. Mi papá está muerto. Bien por él. Ojalá haya sufrido». «Papá». Lucía lo regañó, pero Fernando levantó la mano. «Está bien. Tiene derecho a estar enojado. No tienes idea de lo que es estar enojado, niño rico». Ramiro lo fulminó con la mirada. ¿Sabes lo que es despertarte todos los días sin poder mover las piernas? ¿Saber que tu hija trabaja como mula para mantenerte? ¿Ver a tu nieta crecer en este basurero? Fernando no respondió. Una niña pequeña asomó la cabeza desde el otro cuarto, con grandes ojos curiosos. «Isa, ven acá», Lucía la llamó. «Él es don Fernando, mi jefe». Isabel se acercó tímidamente. Tenía el cabello negro de su madre, pero sus ojos eran diferentes, más claros. «¿Tú eres el que tiene las flores bonitas?» «Sí». Fernando se agachó a su altura. «¿Te gustan las flores?» «Me gusta cuando mamá llega oliendo a tierra y plantas. A mí también me gusta ese olor». Ramiro soltó una risa amarga. «¡Qué tierno! El patrón jugando con la hija de la empleada». «Papá, ya basta». Lucía tomó a Isabel de la mano. «Isa, ve a hacer tu tarea». La niña obedeció a regañadientes. Fernando se enderezó. «Señor Ramírez, sé que no puedo arreglar lo que pasó, pero quiero ayudar». «¿Ayudar? ¿Cómo ayudó tu papá cuando firmó los papeles para echarme?» «Yo no soy mi papá. Eres igualito. Rico, joven, con la vida resuelta». Ramiro tosió violentamente. «¿Crees que con traer unas pastillas ya quedamos a mano?» Fernando miró a Lucía. Ella tenía los ojos fijos en el piso. «¿Qué necesita para estar mejor?»
Necesito que me devuelvan mis piernas, pendejo. Papá, Lucía susurró. ¿Qué? ¿Ahora lo vas a defender? Tu jefe nuevo viene a jugar al santo y tú... Ya basta, Lucía explotó. Estoy cansada de tu amargura. Este hombre no tiene la culpa de lo que nos pasó. Ah, ¿no? Su familia. Su familia nos jodió, sí. Pero él está aquí, tratando de ayudar. Y tú solo sabes escupir veneno. Fernando se sintió incómodo siendo el centro de la pelea. Mejor me voy. No. Lucía lo detuvo. Siéntese. Vamos a hablar como gente civilizada. Se sentó en una silla de plástico. Ramiro los miraba con resentimiento desde la cama. «¿Usted quiere ayudar, verdad?», preguntó Lucía. «Sí. Entonces escuche bien. Mi papá necesita medicamentos que cuestan 3,000 pesos al mes. Isabel necesita útiles para la escuela. Yo necesito que no me corra del trabajo por haberle mentido sobre mi apellido. No te voy a correr. ¿Y los medicamentos?». Fernando asintió sin dudar. «Los pago». Ramiro soltó otra risa cruel. «¿Ves, hija? Los ricos siempre creen que todo se arregla con dinero». Lucía lo ignoró y siguió hablando con Fernando. «Hay una condición. Nadie en el trabajo puede saber que usted viene aquí. Nadie puede saber que mi papá trabajó para su familia. ¿Por qué? Porque no quiero que me vean como la empleada que le saca lástima al patrón». Fernando entendió. Asintió. «Trato hecho». Por primera vez desde que llegó, Ramiro se quedó callado. 3 semanas después, Fernando se había vuelto un visitante regular de la ocupación. Siempre llegaba al atardecer después del trabajo con alguna excusa: medicamentos para Ramiro, útiles escolares para Isabel, o simplemente a preguntar cómo estaban. «¿Don Fernando va a leerme otro cuento?». Isabel corrió hacia él en cuanto cruzó la puerta. «Si tu mamá me deja». Lucía estaba preparando la cena en una estufa de 2 hornillas. No volteó a mirarlo. «Come primero, el cuento después». Isabel hizo un berrinche, pero obedeció. Fernando se sentó en la mesa improvisada, observando cómo Lucía servía frijoles y tortillas con movimientos precisos y cansados. «¿Cómo está don Ramiro hoy?». «Igual que siempre, enojado con el mundo». Lucía puso un plato frente a él. «No tenía que traer pollo otra vez. Me gusta comer aquí». «¿Por qué?». Fernando masticó despacio, pensando en la respuesta. «En mi casa como solo, en un comedor que podría caber esta casa completa. No sé, aquí se siente más real». «La pobreza no es romántica, don Fernando». «No dije que fuera romántica, dije que se siente real». Isabel terminó de comer y jaló la manga de Fernando. «Ya, cuento». Se sentaron en el pequeño sofá. Isabel se acurrucó contra él, mientras Fernando leía un libro de cuentos que había comprado esa mañana. Lucía lavaba los platos, pero él podía sentir que los escuchaba. «¿Y por qué la princesa no se casa con el príncipe al final?», preguntó Isabel cuando terminó el cuento. «Porque no todos los cuentos terminan en boda». «¿Pero se quedaron juntos?». «Se quedaron como amigos». «Eso está raro. Mi maestra dice que cuando un hombre y una mujer se quieren, se casan». Fernando miró hacia la cocina. Lucía había dejado de lavar platos. «A veces la gente se quiere de maneras diferentes, Isa. Como mi mamá y mi papá». Un silencio incómodo llenó la habitación. Fernando no sabía qué decir. «Isabel, ve a lavarte los dientes». Lucía secó sus manos con un trapo. «Es hora de dormir». «¿Don Fernando se va a quedar?». «No, mi amor, don Fernando tiene su casa. ¿Por qué no se queda? Aquí cabemos todos». Fernando sintió algo raro en el pecho, una mezcla de ternura y tristeza que no sabía nombrar. «Porque tu mamá tiene razón, yo tengo mi casa». Isabel se fue a regañadientes. Lucía se sentó en el otro extremo del sofá. «No debería encariñarse con usted». «¿Por qué no?». «Porque la gente como usted no se queda en lugares como este». «¿La gente como yo?». «Los ricos. Los que tienen opciones». Fernando se recargó contra el respaldo del sofá. «¿Sabes qué es lo raro? Tengo una casa de 4 recámaras, 2 carros, una empresa que vale millones, y me siento más en casa aquí, en este sofá viejo, que en toda mi vida anterior». «Eso es porque está jugando a ser pobre, como cuando los niños ricos juegan a acampar en el patio de su casa». «No estoy jugando». «¿Ah, no?». Lucía lo miró directo a los ojos.
Entonces, ¿qué está haciendo aquí, don Fernando? ¿Por qué viene todas las noches? Fernando no tenía una respuesta clara. Al principio creía que era culpa, la necesidad de reparar el daño que su familia había causado, pero en las últimas semanas se había dado cuenta de que era algo más. Creo que me gusta estar con ustedes. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Lucía se levantó y fue hacia la ventana. Afuera se escuchaban los sonidos nocturnos de la ocupación. Televisores a todo volumen, perros ladrando, voces discutiendo. ¿Sabe qué me da más miedo, don Fernando? ¿Qué? Que un día se aburra de jugar a esto y se vaya, como todos los hombres que han pasado por mi vida. Fernando se puso de pie y se acercó a ella. Yo no soy como los otros hombres. Todos dicen lo mismo. ¿Quién más ha dicho eso? Lucía se tensó. Fernando se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. Isabel no se parece a don Ramiro. No. Su papá no era su papá. La voz de Lucía se volvió áspera. Y no quiero hablar de eso. Lucía, dije que no quiero hablar de eso. Fernando respetó su silencio. Se quedaron así, parados junto a la ventana, escuchando los ruidos de la noche. Él quería tocar su hombro, decirle que podía confiar en él, pero algo le decía que no era el momento. Don Fernando. La voz de Ramiro llegó desde su cuarto. Venga acá. Quiero hablar con usted. Lucía y Fernando se miraron. Ramiro rara vez le dirigía la palabra, y cuando lo hacía era para insultarlo. Vaya, Lucía asintió. Tal vez está listo para escucharlo. Fernando entró al cuarto de Ramiro con cautela. El hombre estaba más pálido que de costumbre, con los ojos hundidos y la respiración entrecortada. Siéntese. Ramiro señaló una silla junto a la cama. Y cierre la puerta. Fernando obedeció. Ramiro lo estudió durante unos segundos antes de hablar. ¿Sabe por qué la odio tanto a usted y a su familia? Por el accidente, por lo que pasó después. No. Ramiro negó con la cabeza. Los odio porque me quitaron la dignidad. Caerme del andamio fue un accidente. Quedarme paralítico fue mala suerte. Pero que me trataran como basura, eso fue una decisión. Fernando no dijo nada. Ramiro continuó. Trabajé 15 años para su papá. 15 años llegando temprano, quedándome tarde, haciendo horas extras sin cobrar. Creía que éramos, no amigos, pero al menos había respeto. ¿Qué pasó exactamente ese día? Ramiro cerró los ojos como si reviviera el momento. Estaba revisando unas vigas en el tercer piso. El andamio se tambaleó. Le grité a los muchachos que había algo mal, pero ya era tarde. Los tubos se soltaron y caí. ¿Los tubos estaban mal puestos? Claro que estaban mal puestos. Morales había contratado a un soldador más barato, un pendejo que no sabía hacer las uniones. Pero cuando llegó la ambulancia, ya habían quitado las evidencias. Fernando sintió un nudo en el estómago. ¿Mi papá sabía eso? Su papá sabía todo, pero Morales le dijo que era mejor echarme la culpa a mí, que si no, la empresa podía tener problemas legales. Y él aceptó. Él firmó los papeles. Ramiro abrió los ojos y miró a Fernando con tristeza. Ese día entendí que para los ricos somos desechables. Cuando servimos, somos parte de la familia. Cuando estorbamos, somos extraños. Fernando se sintió pequeño, sucio. ¿Por eso Lucía me odia? Lucía no lo odia, le tiene miedo. ¿Miedo de qué? Ramiro tosió violentamente antes de responder. De encariñarse con usted, de que Isabel se encariñe, de que después usted se vaya y las deje peor que antes. Yo no me voy a ir, eso dice ahora. Pero cuando se aburra de jugar al Salvador, no estoy jugando al Salvador. Entonces, ¿qué está haciendo? Fernando se quedó callado. Ramiro suspiró. Mire, muchacho, no soy pendejo. Veo cómo mira a mi hija. Veo cómo ella lo mira a usted cuando cree que nadie se da cuenta. ¿Cómo me mira? Como si fuera la primera vez que no le tiene miedo a un hombre. Las palabras golpearon a Fernando como un puñetazo. ¿Qué le pasó a Lucía? Ramiro dudó un momento. Eso se lo tiene que contar ella. Pero puedo decirle que Isabel no es mi nieta de sangre, y que el hombre que la lastimó era socio de su papá. Fernando se quedó helado. ¿Morales? Morales. Él... Sí. Cuando Lucía tenía 23 años. Ella trabajaba de secretaria en la constructora.
Morales la tenía ahí para verla, para manosearla cuando se le antojaba. Un día se le pasó la mano. Fernando sintió ganas de vomitar. ¿Y mi papá sabía? Su papá prefirió no saber. Cuando Lucía renunció, él no preguntó por qué. Cuando salió embarazada, él no preguntó de quién. Hijo de puta. Sí, todos unos hijos de puta. Ramiro cerró los ojos otra vez. Por eso Lucía no confía en los hombres. Por eso no confía en usted. ¿Cómo puedo demostrarle que soy diferente? No puede. Solo puede quedarse, día tras día, mes tras mes, año tras año, sin pedir nada a cambio, sin esperar que ella le dé las gracias. Ramiro empezó a toser de nuevo, más fuerte que antes. Fernando se levantó. ¿Está bien? ¿Llamo a Lucía? No. Siéntese, todavía no termino. Fernando se sentó. Ramiro respiró hondo. Me estoy muriendo. ¿Qué? Los doctores me dieron 6 meses. Eso fue hace 5 meses. Fernando se quedó sin palabras. Lucía lo sabe. Claro que lo sabe. Por eso está tan asustada. Cuando yo me muera, ella va a quedar sola con Isabel, sin nadie que las proteja. Yo las voy a proteger. ¿Me lo promete? Fernando asintió sin dudar. Se lo prometo. Ramiro sonrió por primera vez desde que Fernando lo conocía. Entonces tal vez valió la pena conocerlo, muchacho. Esa noche, Fernando se quedó despierto pensando en todo lo que Ramiro le había contado. En la mañana, cuando llegó al trabajo, Lucía no estaba. Su compañero de jardinería le dijo que había llamado diciendo que su papá estaba mal. Fernando manejó hasta la ocupación más rápido que nunca. Fernando encontró a Lucía sentada junto a la cama vacía, con una carta en las manos y los ojos secos. Isabel dormía acurrucada en el sofá, agotada de tanto llorar. ¿Cuándo?, preguntó Fernando en voz baja. Esta madrugada. Se fue durmiendo. Lucía no levantó la vista de la carta. Dejo esto para usted. Fernando tomó el papel arrugado. La letra de Ramiro era temblorosa, pero legible. Fernando, usted me dio algo que nadie más intentó darme en estos 10 años. Me escuchó. Me trató como persona, no como un problema. Cuide de ellas. Lucía es más fuerte de lo que parece. Pero Isabel necesita una figura paterna que no la lastime. No sea como su papá, no sea como Morales. Sea mejor. Ramiro. Fernando dobló la carta y se sentó junto a Lucía. ¿Necesitas algo? Para el funeral, los papeles. Ya está arreglado. Su voz sonaba hueca. El seguro popular cubre lo básico. Lucía, no diga nada. Por favor. Se quedaron en silencio. Isabel se despertó y al ver a Fernando corrió hacia él. ¿El abuelo ya se fue al cielo? Sí, mi amor. ¿No va a regresar? No. Isabel se puso a llorar otra vez. Fernando la cargó y la mecía mientras Lucía los observaba desde la silla. Mamá dice que nos vamos a ir de aquí. Fernando miró a Lucía por encima de la cabeza de Isabel. ¿Se van a ir? No podemos pagar la renta solas. Lucía finalmente lo miró. Mi hermana vive en Guadalajara. Dice que allá hay trabajo. No tienes que irte. Sí tengo que irme. Ya no hay nada que me ate a este lugar. Fernando sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. ¿Y el trabajo? Consiga otra jardinera. No quiero otra jardinera. Don Fernando, usted ha sido muy amable con nosotras, pero esto... Señaló alrededor. Esto no es vida para Isabel. Necesita mejores oportunidades. Puedo ayudarlas a conseguir una casa mejor. Un departamento... No. Lucía se puso de pie. No voy a ser su mascota de caridad. No eres mi mascota de caridad. Eres... ¿Qué soy? Fernando no supo qué responder. ¿Qué era Lucía para él? ¿Su empleada? ¿Su amiga? ¿Algo más? Eres importante para mí. ¿Por qué? Porque cuando estoy con ustedes me siento como la persona que quiero ser, no como la persona que heredé ser. Lucía lo estudió durante un largo momento. Mi hermana viene por nosotras la próxima semana, pero antes quiero terminar el proyecto del jardín municipal, el que mi papá estuvo diseñando conmigo estos últimos meses. Ramiro diseñó un jardín. Era su pasión secreta. Antes del accidente cultivaba plantas en macetas. Después, cuando ya no pudo moverse, se dedicó a estudiar paisajismo. Decía que quería crear algo hermoso antes de morirse.
Fernando sintió un nudo en la garganta. ¿Puedo verlo? Lucía fue al cuarto y regresó con un cuaderno lleno de dibujos y anotaciones. Los bosquejos eran rudimentarios, pero llenos de vida. Un jardín con senderos curvos, áreas de sombra, flores nativas, un pequeño estanque. Es hermoso. Él quería que fuera un lugar donde las familias pobres pudieran llevar a sus hijos a jugar, donde no los corrieran por no pertenecer ahí. Lo vamos a hacer. ¿Qué? El jardín. Lo vamos a construir tal como él lo diseñó. Yo me voy la próxima semana. Entonces trabajamos día y noche esta semana. Lucía negó con la cabeza. Es imposible. Un jardín así toma meses. No si ponemos a toda mi gente a trabajar, no si contratamos más jardineros, no si trabajamos las 24 horas. ¿Por qué haría eso? Porque Ramiro se lo merece, porque ustedes se lo merecen, y porque... Fernando respiró hondo. Porque quiero que cuando te vayas al menos te lleves algo bueno de este lugar. Isabel, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. ¿Vamos a hacer el jardín del abuelo? Sí, mi amor. ¿Con flores de colores y columpios? Con todo lo que él dibujó. Isabel aplaudió por primera vez desde la muerte de Ramiro. ¿Y cuando esté listo podemos venir a visitarlo? Fernando miró a Lucía. Ella tenía los ojos brillantes. Claro que sí, Isa. Siempre que quieran. Esa tarde comenzaron a trabajar. Fernando trajo a todo su equipo y rentó maquinaria pesada. Lucía dirigía la operación con los planos de su padre en la mano, explicando cada detalle como si fuera sagrado. Por primera vez en días, parecía tener un propósito. El jardín tomó forma en 5 días de trabajo incansable. Fernando había contratado a 20 jardineros extra y trabajaban en turnos hasta muy noche. Lucía supervisaba cada detalle con una precisión obsesiva, como si cada planta mal colocada fuera una traición a la memoria de su padre. «El estanque va 2 metros más hacia la izquierda», le gritó a uno de los albañiles el viernes por la mañana. «Pero señora, ya está la base de concreto puesta». «Pues la quitan y la vuelven a poner». Fernando se acercó. «Lucía, está bien donde está». «No está bien. Mi papá lo dibujó aquí». Señaló el plano con el dedo índice sucio de tierra. «Exactamente aquí». «Está a 2 metros de diferencia, no se va a notar». «Yo sí lo voy a notar». Fernando entendió que no se trataba del estanque, se trataba de mantener vivo a Ramiro el mayor tiempo posible. «Está bien, lo movemos». El sábado por la noche, cuando faltaba solo un día para que llegara la hermana de Lucía, Isabel desapareció. «Isabel». Lucía gritaba desesperada por toda la ocupación. «Isabel, ¿dónde estás?» Los vecinos se unieron a la búsqueda. Fernando organizó grupos para peinar cada rincón del barrio. Después de 2 horas sin encontrarla, Lucía estaba al borde del colapso. «Se la llevaron. Alguien se llevó a mi hija». «No se la llevó nadie. Los niños se esconden cuando están asustados». «¿Asustados de qué?» «Del cambio, de irse de aquí». Lucía se detuvo en seco. ¿Cree que se escondió porque no quiere irse? ¿Dónde le gusta jugar? En... Lucía se quedó pensando. En el jardín. Siempre dice que quiere ir al jardín nuevo. Corrieron hacia el terreno municipal. La luna llena iluminaba las plantas recién sembradas y los senderos de grava. Fernando sacó la linterna de su celular. «Isabel, Isa, mi amor, ¿dónde estás?» La encontraron acurrucada bajo el árbol de jacaranda que habían plantado en el centro del jardín, durmiendo sobre una manta que había robado de casa. «Isabel». Lucía se arrodilló junto a ella. «¿Por qué te viniste aquí?» Isabel se despertó y se abrazó de Fernando. «No me quiero ir. Mi amor, ya hablamos de esto. Tenemos que irnos con la tía Carmen. Pero aquí está el jardín del abuelo, y aquí está don Fernando». Lucía miró a Fernando por encima de la cabeza de Isabel. «Isa, don Fernando no es de nuestra familia». «¿Por qué no?» Porque él tiene su vida y nosotras tenemos la nuestra. Pero él nos quiere. ¿Verdad, don Fernando?» Fernando sintió que se le cerraba la garganta. «Claro que las quiero». «Entonces, ¿por qué no puedes ser de nuestra familia?» Lucía se puso de pie. «Isabel, las cosas no son tan fáciles. ¿Por qué no?» «Porque don Fernando es rico y nosotras somos pobres. Porque él es el jefe y yo soy la empleada. Porque tienes miedo». Fernando terminó la frase.
Lucía lo fulminó con la mirada. No tengo miedo de nada. Tienes miedo de quedarte, tienes miedo de que esto funcione, tienes miedo de que yo resulte ser diferente. Usted no me conoce. Te conozco más de lo que crees. Isabel los miraba como si estuviera viendo un partido de tenis. ¿Ustedes se están peleando por mi culpa? No, mi amor. Lucía se agachó otra vez. Los adultos a veces decimos cosas sin pensar. ¿Don Fernando se va a quedar con nosotras? Lucía miró a Fernando. Él vio en sus ojos algo que no había visto antes. Vulnerabilidad pura. No sé, Isa. Yo me quiero quedar con ustedes. Fernando se sentó en el pasto. Si me dejan. ¿De verdad? ¿De verdad? Isabel aplaudió. Entonces ya no nos vamos con la tía Carmen. Isa... Lucía suspiró. Las cosas no son tan fáciles. ¿Por qué todos los adultos dicen eso? Isabel hizo un berrinche. Si don Fernando nos quiere y nosotras lo queremos a él, ¿por qué no podemos estar juntos? Fernando y Lucía se miraron. La lógica simple de una niña de 8 años había puesto el dedo en la llaga. Porque tu mamá tiene razón, Isa. Yo soy rico y ustedes son pobres. Yo soy el jefe y ella es la empleada. Y las diferencias a veces complican las cosas. ¿Pero te vas a ir? No me voy a ir. ¿Y nos vas a dejar solas? Jamás las voy a dejar solas. ¿Aunque mamá se ponga enojada contigo? Fernando miró a Lucía. Aunque tu mamá se ponga enojada conmigo. Lucía se quedó callada durante un largo rato. Finalmente habló. ¿Sabe qué es lo que más me da miedo, don Fernando? ¿Qué? Que un día se despierte y se dé cuenta de que esto fue una locura. Que usted puede tener cualquier mujer que quiera y que se conformó con la jardinera pobre y traumada. ¿Y sabes qué es lo que más me da miedo a mí? ¿Qué? Que te vayas mañana y nunca más sepas si hubiera funcionado. Isabel los miraba como si fuera el momento más importante de su vida. Entonces no se vayan, dijo con la sabiduría simple de los niños. Quédense y vean qué pasa. La hermana de Lucía llegó el domingo por la mañana en un autobús destartalado, con 2 maletas y la actitud de quien viene a rescatar a alguien de un desastre. ¿Dónde están las cosas de Isabel? Carmen era una versión más delgada y nerviosa de Lucía, con el cabello teñido de rubio y aretes de fantasía. El camión sale en 3 horas. Carmen, necesito hablar contigo. ¿Hablar de qué? Ya quedamos en que se vienen conmigo. Isabel se escondió detrás de Fernando, que había llegado temprano para ayudar con las maletas. ¿Y este quién es? Carmen lo miró de arriba abajo. Es mi jefe, Fernando Alcántara. Ah, el rico. Carmen sonrió con sarcasmo. ¿Viene a despedirse de sus empleadas favoritas? Carmen, no seas así. ¿Cómo no voy a ser así? Llevo 6 meses diciéndote que se vengan conmigo, y hasta que se muere, papá, te decides. ¿Que ahora que llego me sales con que necesitas hablar? Lucía miró a Fernando, luego a Isabel, luego a su hermana. Estoy pensando en quedarme. ¿Qué? Que tal vez no nos vamos a Guadalajara. Carmen se puso las manos en la cintura. ¿Y se puede saber por qué? Porque aquí tengo trabajo, porque Isabel está acostumbrada a su escuela, porque el patrón rico te está llenando la cabeza de pendejadas. Carmen, por favor. No, Lucía, yo no soy pendeja. Carmen señaló a Fernando. Este señor está jugando contigo. En cuanto se aburra, te va a botar como a un chicle. Fernando se adelantó. Señora, con todo respeto, no me hable. Yo no tengo nada que hablar con usted. Carmen, él no es como piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Tu novio, tu amante, tu salvador? Lucía se quedó callada. Carmen siguió atacando. ¿Sabes qué va a pasar cuando este señor se case con una mujer de su clase? Cuando tenga hijos propios, cuando ya no necesite jugar al santo, te va a correr y vas a quedar en la calle con Isabel. Eso no va a pasar, como lo sabes, porque yo no soy así. Fernando habló con voz firme. Y porque las amo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen abrió los ojos como platos. Lucía se puso pálida. Isabel sonrió. ¿Qué dijiste? Susurró Lucía. Que las amo. A las 2. Y que no me voy a ir a ningún lado. Carmen soltó una risa amarga. ¿Escuchaste eso, Lucía? Te ama. El rico te ama. Como en las telenovelas. Carmen, ya basta. No,
No basta. ¿Sabes cuántos hombres le dijeron a mamá que la amaban? ¿Sabes cuántos se quedaron cuando las cosas se pusieron difíciles? Ninguno. Fernando se acercó a Carmen. Yo no soy su papá, ni el papá de Isabel, ni ninguno de los hombres que las lastimaron antes. Todos dicen lo mismo. Tal vez. Pero yo no voy a desaparecer. ¿Me lo promete? Se lo prometo. Carmen lo estudió durante un momento largo. ¿Y si Lucía no lo quiere? ¿Y si decide que es mejor irse? Fernando miró a Lucía. Entonces la voy a respetar, pero voy a seguir aquí por si cambia de opinión. Era mentira y todos lo sabían. Si Lucía se iba, Fernando se quedaría destrozado. Pero en ese momento necesitaba sonar fuerte. Lucía. Carmen se volteó hacia su hermana. ¿Qué quieres hacer? Quiero quedarme. ¿Estás segura? No, para nada. Pero quiero intentarlo. Carmen suspiró y se sentó en el sofá viejo. Están locos los tres. Tal vez. Lucía sonrió por primera vez en días. Pero es nuestra locura. Una hora después, Carmen se subió sola al camión de regreso a Guadalajara, no sin antes advertirle a Fernando que si lastimaba a su hermana, ella personalmente le iba a cortar los huevos. Esa tarde, Fernando, Lucía e Isabel fueron a terminar los últimos detalles del jardín. Hacía calor húmedo y se veían nubes de tormenta en el horizonte. ¿Cree que llueva?, preguntó Lucía mientras regaba las flores recién plantadas. Ojalá. Las plantas necesitan agua. Mi papá decía que la lluvia después de plantar era buena suerte. Como si hubiera estado esperando la señal, empezó a lloviznar. Isabel corrió a refugiarse bajo el kiosco que habían construido en el centro del jardín. Fernando y Lucía siguieron trabajando bajo la lluvia ligera. ¿En serio dijo que nos amaba?, preguntó Lucía sin mirarlo. Sí. ¿Por qué? Porque es verdad, pero no me conoce bien. Te conozco lo suficiente. La lluvia se intensificó. Lucía se quitó los guantes de jardinería y se volteó hacia Fernando. ¿Sabe que yo también lo amo? ¿En serio? Sí, y me da un miedo horrible. Fernando se acercó a ella. Tenían la ropa empapada y las manos sucias de tierra. A mí también me da miedo. ¿Qué vamos a hacer? Quedarnos aquí, vivir día a día, ver qué pasa. Así de fácil, así de fácil. Fernando la besó bajo la lluvia, entre las flores que acababan de plantar, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de esperanza. Lucía no se apartó. Por primera vez en años, no tuvo miedo. Desde el kiosco, Isabel aplaudía. 6 meses después, Fernando se arrodilló junto al cantero de rosas que habían plantado en honor a Ramiro. El jardín se había convertido en el lugar favorito de las familias del barrio. Los domingos se llenaba de niños corriendo entre los senderos mientras sus padres descansaban bajo la sombra de los árboles. ¿Cómo le vas a poner a esa? Isabel señaló una rosa roja que acababa de abrir sus pétalos. No sé. ¿Tú cómo le pondrías? Rosa Ramiro, como el abuelo. Fernando sonrió. Desde la muerte de Ramiro, Isabel había empezado a llamarlo abuelo, como si hubiera decidido adoptarlo retroactivamente en su familia. Rosa Ramiro suena perfecto. ¿Y a esa de allá? Fernando miró hacia donde señalaba. Era un rosal de flores blancas que Lucía había insistido en plantar junto al estanque. Esa se llama Rosa Lucía. ¿Por mi mamá? Por tu mamá. Isabel corrió hacia el estanque, donde un grupo de niños jugaba a perseguirse alrededor del agua. Fernando la siguió con la mirada, asegurándose de que no se acercara demasiado al borde. Parece que ya se adaptó bien a su papel de papá sobreprotector. Fernando se volteó. Lucía venía caminando desde la entrada del jardín, con la ropa de trabajo llena de tierra y una sonrisa cansada pero genuina. No soy su papá. No, pero actúa como si lo fuera. Lucía se sentó en el pasto junto a él, y a ella le gusta. ¿A ti te molesta? Al contrario, me gusta verla segura. Fernando tomó la mano de Lucía. Ya no tenía callos tan duros como antes, porque ahora manejaba más el aspecto administrativo del negocio. Habían convertido la empresa de paisajismo en algo más grande, contratando jardineros de la ocupación y otros barrios pobres. ¿Cómo te fue con los clientes nuevos? Bien. La señora Martínez quiere que le hagamos todo el jardín de su casa, y el licenciado Hernández nos recomendó con 3 de sus amigos. ¿Viste? Te dije que eras buena para los negocios.
Usted me enseñó. Yo no te enseñé nada, solo te di la oportunidad de mostrar lo que ya sabías. Lucía se recostó en el pasto, mirando las nubes que pasaban sobre sus cabezas. ¿Sabes qué es lo raro? ¿Qué? Que ya no me acuerdo cómo era mi vida antes de conocerlo. ¿Es bueno o malo? Es bueno. Significa que esta vida se siente más real que la anterior. Fernando se recostó junto a ella. A lo lejos, Isabel construía castillos de arena junto al estanque con otros niños. ¿Crees que Ramiro estaría orgulloso? Creo que estaría sorprendido. Nunca pensé que terminaría siendo empresaria. Coempresaria, somos socios. Socios. Lucía repitió la palabra como si fuera nueva. Suena raro todavía. ¿Te arrepientes? ¿De cuál parte? ¿De quedarme? ¿De enamorarme de mi jefe? ¿De convertirme en su socia? De cualquiera. No, de ninguna. Lucía se volteó hacia él. Aunque a veces todavía me da miedo. ¿Qué te da miedo? Que despierte un día y esto haya sido un sueño. Fernando la besó suavemente. ¿Te siente como un sueño? No, se siente real. Entonces no es un sueño. Isabel corrió hacia ellos con las manos llenas de flores silvestres que había arrancado de los canteros. «Mamá, don Fernando, miren lo que encontré. Isa, no puedes arrancar las flores del jardín, pero están muy bonitas, y quería hacer un ramo para ustedes». Fernando tomó las flores. «¿Sabes qué? Estas se llaman margaritas silvestres, y están perfectas para un ramo. Les vamos a poner nombre también. ¿Cómo les pondrías tú?» Isabel pensó durante un momento, con el ceño fruncido en concentración. «A estas las voy a llamar Esperanza». Fernando y Lucía se miraron. Era el nombre perfecto. «¿Por qué Esperanza?», preguntó Lucía. «Porque cuando las veo me siento contenta, como cuando ustedes están juntos». Fernando cargó a Isabel y la alzó hacia el cielo. Ella gritó de felicidad. «¿Sabes qué, Isa? Creo que Esperanza es el nombre más bonito que le hemos puesto a una flor». «¿En serio?». «En serio». Lucía los miraba desde el pasto, con una sonrisa que Fernando ya no recordaba haber visto en otra mujer. No era la sonrisa forzada de las fotos familiares o la sonrisa seductora de las mujeres de su clase social anterior. Era la sonrisa de alguien que por fin se había permitido ser feliz. El sol empezaba a ponerse detrás de los árboles. Las otras familias recogían sus cosas y se despedían. Pronto estarían solos en el jardín que habían construido juntos. «¿Nos vamos a casa?», preguntó Isabel. Fernando y Lucía se miraron. Todavía vivían en casas separadas, pero cada vez pasaban más tiempo juntos. La transición había sido gradual, natural, sin presiones ni promesas grandiosas. «Sí, mi amor, nos vamos a casa». Los tres caminaron hacia la salida del jardín. Fernando llevaba las herramientas. Lucía cargaba la mochila de Isabel, e Isabel iba saltando entre ellos, tomada de las manos de ambos. No era una familia tradicional. No habían pasado por el altar ni firmado papeles. Pero cuando Fernando miraba hacia atrás, veía tres sombras que se alargaban juntas sobre el sendero de grava. Y eso era suficiente. ¿Te gustó esta historia de amor que nació entre la tierra y las flores? Fernando y Lucía nos enseñaron que el amor verdadero no siempre llega con fanfarrias ni promesas grandiosas, sino que a veces crece silenciosamente, como las plantas que cuidamos día a día. Su historia nos recuerda que las diferencias sociales no tienen por qué ser barreras insuperables cuando hay respeto, comprensión y la voluntad de construir algo hermoso juntos. Si esta historia te tocó el corazón como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con alguien que creas que necesita escuchar sobre segundas oportunidades. El jardín de Ramiro se convirtió en símbolo de esperanza, pero también de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. ¿Qué opinas sobre la transformación de Fernando? ¿Crees que Lucía tomó la decisión correcta al quedarse? Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más. Y si te gustó este contenido, suscríbete al canal para más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero. Ah, y una curiosidad, nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Escríbenos en los comentarios de dónde eres y hagamos una comunidad internacional de amantes de las buenas historias.